A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos. Bienvenidos a un programa más de La Seguridad Social y tus Derechos, a cargo de la Mesa de Estudios de Seguridad Social. Ahora tenemos como invitado especial el asambleísta Raúl Tello. Bienvenido, asambleísta. Muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre un tema de actualidad y muy interesante, muy complejo, que son los fondos complementarios previsionales cerrados y el proyecto de ley que acaba de presentar el asambleísta Tello en la Asamblea Nacional. En primer lugar, me voy a permitir dar una referencia de qué son estos fondos complementarios previsionales. Son instituciones privadas creadas por partícipes de distintas instituciones públicas y privadas al amparo de la ley del artículo 220 de la Ley de Seguridad Social, que prevé la posibilidad de que los afiliados aporten de manera adicional, es decir, complementaria al Seguro General Obligatorio, para mejorar su prestación de jubilación de cesantía. Estos, como ustedes conocen, estos fondos fueron traspasados, a mi modo de ver, de manera absolutamente inconstitucional e ilegal, a la administración del BIES. Y entonces ahora el asambleísta ha presentado el proyecto para que estos fondos vuelvan su administración a sus verdaderos dueños. Asambleísta, ¿nos puede contar en esencia el proyecto? Bueno, yo considero de que no hubo un traspaso ni constitucional ni legal de estos fondos a la administración del BIES. Más bien considero de que existió una confiscación de bienes de carácter privado, lo cual de hecho vulnera derechos fundamentales de las personas afectadas y derechos fundamentales contemplados en la Constitución, como el derecho de organización primero, porque correcto, cada ciudadano o ciudadana tiene la posibilidad de organizarse en pro de sus intereses, y en esto tenían un interés particular que era precisamente el tema de la cesantía. Violentan acuerdos de carácter internacional también, normas internacionales de las cuales el Ecuador es suscriptor, referidos a los derechos de organización y referidos también a los derechos de la propiedad privada, porque estos fondos tienen el carácter precisamente de privados, no son fondos de carácter público, son fondos fruto del esfuerzo de trabajadores, trabajadoras, servidores públicos, servidoras públicas, que vieron la necesidad de garantizar una mejor jubilación, una mejor separación de sus instituciones a través precisamente de la organización y a través del ahorro en organizaciones absolutamente lícitas, en organizaciones que tenían como objetivo fundamental garantizar de que sus recursos ahorrados tengan un buen rendimiento en la perspectiva de brindar inclusive otro tipo de prestaciones adicionales a las que podemos tener dentro de la seguridad social. Ahí yo concuerdo con usted justamente en el tema de que la libertad de asociación, la libertad de ahorro colectivo está plasmado en la Constitución, y definitivamente el proyecto, digamos, la ley que traspasa la administración al BIES justamente violenta esos principios, ¿no? Porque estos fondos existen desde hace 20, 30 años, hay algunos que tienen una larga data, y desde que nacieron la administración fue de los propios partícipes. Definitivamente, es que no podía ser de otra manera. Si alguien de manera individual toma la iniciativa de organizarse
para conseguir un fin que en este caso es precisamente el tema de ahorro fundamentalmente. No tiene por qué encontrar cortapisas por parte del Estado ecuatoriano, y mucho menos que sus fondos se confisquen como se hizo precisamente en la época del correísmo, con argumentos no válidos que fueron demostrados de manera legal en algunos casos, de que los argumentos no eran válidos, de que los argumentos eran simplemente expresiones del expresidente de la República para tomarse en esos fondos que no eran recursos pequeños. Se trata de recursos de alrededor de 1.200 millones de dólares. Así es. ¿Sí? ¿Cuántos fondos? Alrededor de 57 fondos previsionales, y que además de eso es el fruto del ahorro de muchísimos años. No es que fue el ahorro de 1, de 2, de 3 años, de muchísimos años. Entonces estamos hablando de un gran esfuerzo de todos esos ciudadanos, ciudadanas. Estamos hablando además de alrededor de 200,000 familias ecuatorianas, claro, que fueron afectadas por este atraco que se produjo desde el Estado ecuatoriano hacia ciudadanos y ciudadanas que tenían su derecho a organizarse y a ahorrar. Uno de los argumentos precisamente del expresidente Correa y que fue usado por la Asamblea para hacer este ilegal traspaso e inconstitucional fue justamente que estos fondos, o algunos de los fondos, recibieron aportes del Estado. Sin embargo, esto no es una razón para haber traspasado la administración, ya que en algunos de estos fondos se entregó ya en prestaciones y quedaba 0 recursos del Estado, y en otros se mantenía una mínima proporción, porque en el año 2009 fue precisamente el presidente Correa el que con varios decretos, 2008 y 2009, suspendió el aporte de estas instituciones públicas hacia los fondos. Entonces, principalmente había recursos privados. A ver, primero debemos de establecer de que así hubieran existido recursos públicos, eran frutos de ¿qué? Frutos de conquistas de esos sectores, ¿sí? Que pudieron establecer esas conquistas para ser recibidas por parte de ellos a través de su rol de pagos, a través de su sueldo mensual, y que ellos prefirieron que esas conquistas se vayan fundamentalmente a estos fondos previsionales. Entonces no se justifica bajo ningún punto de vista lo argumentado por el expresidente de la República al respecto de que existen fondos del Estado. En ese sentido, se ha demostrado hasta la sociedad en algunos casos que inclusive no existió un centavo de fondos del Estado, como es el caso del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, en donde que son recursos que salieron de los bolsillos de cada uno de los afiliados, que salieron del rol de pagos de cada uno de los afiliados. Entonces, si el Estado toma una decisión de traspasar esos recursos para el manejo del Estado, realmente es una acción absolutamente confiscatoria, por no decir de que se produjo un asalto, porque realmente fue un asalto a esos fondos por parte del Estado. Y tomemos en consideración de que además la propia Constitución de la República garantiza de que el principal garante de los derechos de las personas, ¿quién es? Tiene que ser precisamente el Estado. El propio Estado. Sí, sí. Y no puede ser de que el Estado sea el primer vulnerador de los derechos de las personas en este país. Y eso fue exactamente lo que sucedió con el Fondo de Cesantía del Magisterio. Hablemos un poquito de este fondo, que es uno de los 60 o 57 fondos, el más grande, que fue traspasado con casi 400 millones de dólares en patrimonio, y que en el caso del Fondo del Magisterio, la ciudadanía lo recuerda, fue una verdadera orquesta de 7 instituciones públicas que se pusieron de acuerdo para que el 14 de mayo del año 2015 se haga el traspaso del asalto del fondo en todas las direcciones provinciales que tenía el fondo, y sin haber terminado la auditoría. O sea, aquí se violentaron todos los procesos. O sea, que realmente, inclusive el informe que da pie, que es un informe del IES, el informe que da pie, ese informe debe ser revisado, porque yo lo he visto y realmente contiene errores y falsedades muy grandes. Entonces, ahí el Estado está en deuda con el Fondo de los Maestros. Bueno, en realidad, alrededor del Fondo de Cesantía del Magisterio se produjeron las más grandes ilegalidades, inconstitucionalidades, y también acciones escandalosas de presión a funcionarios de determinadas instituciones, de manera particular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que emitan informes
absolutamente alejados de la realidad. Lo que tenía como objetivo fundamental el gobierno de Rafael Correa era simplemente tomarse esos fondos para sí en momentos en que el Estado ecuatoriano atravesaba una profunda crisis. Y además de ello, tomemos en consideración algo. Nosotros hemos sido testigos, los ecuatorianos y ecuatorianas, el manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en estos últimos tiempos, ¿sí? Que prácticamente le han llevado a esa institución a una situación de quiebra, que no está garantizada las prestaciones de aquí a 4 o 5 años. ¿Cómo esa administración irresponsable, por decirlo menos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social puede garantizar un manejo adecuado de estos fondos previsionales? Entonces, si lo que están obligados por ley a manejar de manera adecuada, de manera transparente, no lo hicieron, porque ahí podemos ver todas las barbaridades que se han producido, no únicamente en lo que tiene que ver a las prestaciones que da el Seguro Social, en lo que tiene que ver a pago a jubilados, en lo que tiene que ver a las prestaciones de salud que todos testificamos cuál es la atención que recibimos los afiliados en el tema de salud, en lo que tiene que ver a las construcciones. Estamos investigando un dispensario en el sur de esta ciudad que realmente tiene hasta goteras. Estamos investigando aquello. Entonces, ¿cómo esa administración tan irresponsable puede garantizar un manejo fiable en el tema de los fondos previsionales, que además no son recursos de la seguridad social, sino son recursos de carácter privado? Y es así que ya en el camino nos hemos podido dar cuenta de que ese manejo irresponsable del IES se ha manifestado también en el manejo irresponsable del BIES en los fondos previsionales. Vamos al manejo del BIES de estos fondos. Son 1.200 millones de dólares que tienen a cargo ser invertidos, y estaba dispuesto en la normativa, me parece que es en la 280, que se conforme una comisión técnica de inversiones dentro del BIES, así como comisión de riesgos, para hacer el análisis. Y tengo entendido que esto no está funcionando, y hay un informe del propio BIES en donde indica que hay grandes excedentes simplemente de los fondos en disponibilidad y que no están siendo invertidos, y esto ha significado una merma, una baja en los activos de muchos fondos, si no sé de la mayoría. Sí, eso es absolutamente grave, porque precisamente todas esas instancias no han funcionado, y no han funcionado porque inclusive no se ha tomado en consideración al elemento fundamental en la administración de estos fondos, que tienen que ser ¿quiénes? Los partícipes, los afiliados. Y precisamente es allí en donde se puede mirar de que no han sido considerados en la toma de decisiones, porque obviamente son los partícipes los que tenían que tomar decisiones al respecto de cómo y en qué se invierten sus recursos. Y es precisamente lo que no se ha hecho, y es precisamente el motivo fundamental por el que se haya producido esta rebaja en los activos de sus fondos previsionales de una manera absolutamente escandalosa. Se dice de que en el tema del magisterio ecuatoriano, y esto por publicaciones inclusive de prensa, existe una reducción de 390 millones a 350 millones de dólares. ¿Por qué? Porque primero las inversiones que se lo hicieron a tasas absolutamente bajas. Tenemos conocimiento de que se lo hizo en el Banco del Pacífico a tasas de menos del 3%, y eso en los casos en que se invirtió el dinero, y en otros casos precisamente lo tienen ahí de manera pasiva, ¿sí? Y sin ningún tipo de inversión, cuando antes los administradores, que desde luego eran los partícipes, buscaban en dónde invertir con la mejor rentabilidad posible. Entonces ahí se produce el problema principal. Inversiones irresponsables, inversiones con rendimientos absolutamente bajos, y además de eso realizando pagos de quienes ahora están haciendo la administración del BIES. Entonces, desde luego que ahí van a salir afectados precisamente los activos y por tanto los bienes, ya en este caso de los partícipes de esos fondos. Usted ha topado temas muy importantes, porque efectivamente ahora hay un administrador que es del BIES
que no se duele de esos recursos, y efectivamente en este informe que yo menciono, que es del propio BIES, se ve cómo han bajado los activos, porque obviamente hay administradores que no se duelen de no es su propio dinero, como cuando era la administración de los partícipes, que estaban cuidando al centavo porque era su platita que les iba a dar la jubilación o la cesantía. Y el otro punto fundamental que usted acaba de tocar es justamente esta vulneración de los derechos de los partícipes, porque son sus fondos los que fueron arrebatados y no les dan rendición de cuentas, no les permiten opinar. Entonces hay una serie de vulneraciones constitucionales que justamente es lo que está buscándose con su proyecto de ley. ¿Cómo se va a implementar entonces, asambleísta, el que se les devuelva a los fondos complementarios a sus verdaderos dueños? Mire, los dueños tienen el derecho de hacer con sus fondos lo que ellos quieran, y eso es lo que ha venido sucediendo precisamente durante el tiempo que fueron administrados por los partícipes. En estos momentos nosotros, ¿qué es lo que planteamos? De que precisamente se proceda con la devolución de esos fondos a los partícipes, que se los devuelva a los anteriores consejos de administración que estuvieron funcionando en el momento del atraco que se realizó. Que fueron cesados por ley. Precisamente. ¿No? Fueron cesados entonces, ellos que se hagan cargo y que luego de aquello se establezca el mecanismo para nuevamente que los partícipes tomen decisiones acerca de los nuevos administradores. Se plantea la necesidad de que se haga una auditoría a la administración del BIES, de los actuales administradores de esos fondos, porque tienen que dar explicaciones de qué es lo que hicieron con esa plata, tienen que dar explicaciones de qué es lo que pasó con esos recursos, por qué es que existe esta disminución de los activos. Tienen que dar una explicación a los dueños. No es que aquí también se van a pasar, como se dice vulgarmente, de agache, es decir, administramos 3 años, bueno, y aquí está, y les devolvemos y no pasa absolutamente nada. Tienen que rendir cuentas a los dueños, y precisamente esta mala administración de esos fondos se ha dado porque ¿cómo pueden tener dolor de los recursos quienes no tienen absolutamente nada que ver con ello? Pues, y peor todavía el tema de rendición de cuentas. Nosotros nos hemos enterado de cuestiones absolutamente escandalosas. Me parece que es el caso de Petroproducción o Petroecuador, en donde que las acciones de ellos invertidos en el teleférico de Quito, que tenían un valor de $2 millones, se los ha feriado en $180,000. Entonces, con la autorización, Asoprep, ¿con autorización de quién hicieron? ¿Quién les autorizó a hacer eso? ¿Quién les autorizó a hacer ese negocio? Entonces, no puede ser de que las cosas se queden así por así, de que simplemente esto pase como una actuación más del Estado, como una violación más de la ley del Estado, y no pasa nada. Tendrán que rendir cuentas de qué es lo que ha ocurrido con esos fondos. Va a ser muy importante esta auditoría, porque recordemos adicionalmente que la Superintendencia de Bancos pagó más de $3 millones en las auditorías previas al traspaso de los fondos. Entonces, claro, en esas auditorías inclusive estaba contemplado que si es que se encuentran temas penales serán enviados a Fiscalía, y de lo que yo tengo conocimiento nunca hubo ahí ningún tema penal antes del traspaso. Entonces ahora sí vamos a ver cómo ha sido la administración del BIES en estos años para ver qué resultados ha dado y cuáles serán las consecuencias. Precisamente ahí existe la responsabilidad de la administración del BIES en estos fondos, pero también existe una responsabilidad directa del superintendente de bancos, ¿sí? Que primero viabilizó por encima de la ley el asalto a estos fondos previsionales, y de manera más concreta, violentando una propia resolución de la superintendencia, el tema del fondo de cesantía del magisterio, que sin haber concluido la auditoría se tomaron esos fondos. Entonces, así es. Ahí concuerdo con usted que hay una responsabilidad muy grande de parte de la superintendencia, porque efectivamente es la que viabilizó el atropello. Exactamente. Entonces, ellos no miraron absolutamente la parte legal, no miraron sus propias decisiones, no miraron absolutamente nada, y simplemente fueron a asaltar ese fondo de cesantía del magisterio. Tomemos en consideración además algo, de que el objetivo fundamental en esto era precisamente el tomarse el fondo de cesantía del magisterio. Ese fue el objetivo fundamental de Correa. ¿Usted recuerda que el proyecto original del exasambleísta Olger Chávez fue solamente pasar al BIES al magisterio?
pero cuando se enteraron de que había muchos más fondos, pues incluyeron a todos y se cometió la inconstitucionalidad en contra de todos los fondos. Exactamente, y ahí se inventaron lo de los recursos del Estado y todo lo demás. Y Exacto. cuando dicen vamos a hacer la auditoría para establecer si es que existen o no existen fondos del Estado en el Fondo de Cesantía del Magisterio, y se dan cuenta de que no existe, de que por ningún lado pueden justificar, entonces ¿qué hicieron? Antes de que culmine la auditoría, ya se tomaron el Fondo de Cesantía del Magisterio. Entonces ahí queda reflejado precisamente todo el autoritarismo con que se actuó, toda la ilegalidad, la inconstitucionalidad con que se actuó, y en esto el brazo ejecutor fue precisamente la Superintendencia de Bancos, que no dijo absolutamente nada, que no observó normas y que en definitiva viabilizó de que esta ilegalidad se produzca. Entonces, frente a esto, aquí viene la responsabilidad del Superintendente de Bancos, que yo he planteado hace cerca de 3 meses ya la solicitud de un juicio político, que el CAL hasta ahora no da paso, y en esto yo me sorprendo de que el juicio político a Carlos Ochoa fue planteado hace algunos días y que ya dieron paso, y está bien, se justifica, estamos totalmente de acuerdo con ese juicio político, pero ¿por qué es en cambio que al superintendente de bancos le protegen? ¿Por qué le están protegiendo? ¿Por qué no se pronuncia el CAL frente a estos hechos de clara violación constitucional, de claras acciones y omisiones por parte del superintendente de bancos, y que en definitiva no están permitiendo de que se lo fiscalice como tiene que fiscalizar por esta y por otros aspectos más? Bueno, ahora el nuevo Consejo de Participación Ciudadana transitorio tiene justamente ese mandato de evaluar al superintendente de bancos entre las otras autoridades, y habría que aportar justamente con todos estos elementos, porque efectivamente yo considero que hay una responsabilidad. Ahora, ¿cuál es entonces el procedimiento que sigue esta ley? ¿Con cuántas firmas usted logró presentar este proyecto de ley y cuáles son los pasos para su viabilidad? Bueno, en esto yo debo de decir que hemos encontrado un apoyo más grande del que esperábamos. Y hemos encontrado un apoyo más grande del que esperábamos. ¿Por qué? Porque muchos de los que en su momento inclusive se quedaron callados frente a estos atropellos, ahora han reaccionado. ¿Y han reaccionado por qué? Porque todo el tiempo estuvieron conscientes de esta atrocidad, de este atropello. Y es así que hemos logrado conseguir 71 firmas de respaldo, y entre ellos asambleístas del bloque de Alianza País, y que hemos conseguido también el respaldo abierto, público, de la viceprefecta provincial de Pichincha y del prefecto provincial de Pichincha, que en su momento no dijeron nada, obviamente porque esta era una consigna del mandamás del país, Rafael Correa, y que quien se oponía o quien opinaba lo contrario simplemente era descalificado, perseguido. Ya sabemos cuál era el estilo de él, y que ahora ven la posibilidad de que se haga justicia. Y es por ello que inclusive también muchos de los fondos previsionales que en su momento no se pronunciaron, ahora se han aglutinado en una coordinadora ya de fondos previsionales en la finalidad de respaldar este proyecto de ley, porque son fundamentalmente servidores y servidoras públicas, y entonces en su momento si decían algo ya sabíamos lo que les esperaba, pues. Entonces no dijeron nada, pero ahora ven con mayor libertad la oportunidad ya de opinar y de luchar por sus recursos. Entonces hemos presentado con 71 firmas de respaldo, hemos presentado en las manos del propio presidente de la Asamblea Nacional, aspiramos de que exista la celeridad del caso, ojalá ya en estos días el CAL califique ese proyecto de ley. Una vez calificado se envía a la comisión correspondiente, que deberá de ser la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. En esa comisión yo voy a exigir en la finalidad de que se le dé el trámite más rápido posible, porque no es un proyecto de ley extenso, es un proyecto de ley que inicialmente lo presentamos con un artículo principal, con algunas disposiciones transitorias. Vamos a hacer un anexo adicional para poder incluir en este proyecto de ley también a los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que también fueron afectados y que no están siendo considerados con este proyecto, porque este proyecto trata fundamentalmente a quienes fueron afectados con la reforma a la Ley de Seguridad Social. Ellos se rigen por otra ley y vamos a incluirles aquí. En ese sentido,
aspiremos de que en 1 o 2 meses esté ya el primer debate en la Asamblea Nacional. Con el respaldo que hemos tenido de las firmas, aspiramos de que no exista ningún problema allí y posteriormente regrese a la comisión para el informe al segundo debate y luego tengamos, ojalá, la grata noticia ya de decirle al país, a esas 200.000 familias, que les devolvemos los fondos previsionales atracados por Correa en su debido momento. Así es, asambleísta, será un tema realmente de justicia, porque efectivamente se realizaron demasiados atropellos en contra de estos fondos que son privados, y el hecho de que vuelvan a sus verdaderos dueños es realmente un tema que pienso que la mayoría del país lo va a ver con buenos ojos, y sobre todo los partícipes. Y obviamente estaremos pendientes de la rendición de cuentas que tenga que hacer el BIES sobre esta administración. Ojalá que en alguna otra próxima ocasión podamos contar con su presencia nuevamente. Ahora ya se nos ha agotado el tiempo y vamos a estar pendientes de este tema, y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.